También tenemos contacto en este momento con el periodista Carlos Marín. Él es el autor del Asalto a la Razón en el periódico Milenio Diario, en su programa de televisión también, el Milenio Televisión, y colaborador con Los Demonios que Andan Sueltos. Carlos, aquí en este espacio de noticias te saludo como siempre, y leyendo lo que hoy escribiste me llamó la atención. Chamaquearon cañón a Encinas, es lo que dice tu comentario, que te pido lo compartas con la audiencia de Fórmula. ¿Cómo te va? Buena tarde. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a la audiencia. Mira, la verdad no celebro, la verdad, debiera yo deplorar que el New York Times corrobore lo que yo publiqué hace 2 semanas, en que pues mi texto decía que Encinas se creyó las babosadas que le entregaron, que son esto que le llaman pantallazos, Pepe. Para que la audiencia sepa lo que son los pantallazos o lo recuerde, pues haz de cuenta la imagen de los chateos, como si le tomas una foto a tu WhatsApp o a tus mensajes, pues le tomas una foto y con eso ya, pues Encinas cometió la imprudencia o la irresponsabilidad de darlos por ciertos, aunque cuando dio a conocer su informe, el que perfiló el encarcelamiento, imagínate, de 4 militares y le hizo insistir en que fue crimen de Estado, etcétera, pues estaba basado en pantallazos. Él dice que se analizaron 80 millones, y repito por tercera vez, 80 millones de contenidos de teléfonos celulares, pues de muchachos de Ayotzinapa y de delincuentes, supongo, y no sé de qué otras personas. Y de esos pantallazos, Pepe, él contó el cuento absolutamente inverosímil de que el entonces comandante del batallón 27 de Infantería de Iguala ordenó que asesinaran a 6 supuestos normalistas que seguían con vida retenidos 4 días después del 26 y 27 de septiembre de 2014. Bueno, yo publiqué hace 2 semanas que se creyó ese cuento, que sorprendió, por cierto, a la hija mayor del exalcalde José Luis Abarca, que está en la cárcel, y a ella le hicieron, esto lo publicó la periodista Penelli, ¿te acuerdas? Le reprodujo el diálogo que se supone, según Encinas, que sostuvo con una amiga, en que decía, pues mi papá estaba muy enojado porque llegaron estos alborotadores y ya pidió que los mataran y ya me voy a dormir. Bueno, es verdaderamente absurdo, si no es que idiota, creer que de veras la hija del alcalde chateaba así con alguien que ella misma dice, pues le creía a Encinas, quién sabe qué le habrá ofrecido Encinas. Me decepcionó al dar a conocer estas cosas o al darle crédito a esas cosas, porque yo ni siquiera hablo así. Eso dice la hija de... Bueno, yo insisto, no me alegra, más bien pues, me corrobora que lo que publiqué hace 2 semanas, pues lo confirma el New York Times y vale la pena hacer notar esto, Pepe. En Estados Unidos, los periodistas que mienten, los periodistas que calumnian, los periodistas que inventan, corren el riesgo cierto de parar en la cárcel, o ser pues reconvenidos. Ha habido inclusive un premio Pulitzer, recordarás, creo que del Washington Post, que inventó una historia fantástica, le hizo ganar el premio Pulitzer. El FBI y otras agencias de justicia de los Estados Unidos investigaron y la historia era inventada. Bueno, le quitaron el premio Pulitzer a esa mujer, una gran escritora, por cierto. Bueno, imagínate a los 3 reporteros del New York Times en el reportaje
que fíjate, Alejandro Encinas dice, no es una investigación, es un reportaje. Bueno, todo reportero investiga para empezar. Y los reportajes contienen mayor investigación que la que se hace, digamos, en una nota informativa, en una entrevista, etcétera. Bueno, por supuesto que es una investigación. Y los 3 autores del reportaje del New York Times entrecomillan una declaración de Encinas que dice textualmente, entre comillas, hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado. Eso dice de los pantallazos que él dio, por cierto. Si está entrecomillado y no lo hubiera declarado el subsecretario Encinas, Pepe, esos 3 periodistas corren el riesgo de irse, terminar en su casa y tener problemas judiciales. Lo que procede al gobierno mexicano, en lugar de tratar de descalificar ese reportaje y seguir queriendo desquitarse con los mensajeros en lugar de con quien emitió el mensaje, debiera levantar una denuncia igualito que la de las armas que levantó Marcelo Ebrard allá en Estados Unidos, pues por calumnia, por daños al honor del subsecretario Encinas en Estados Unidos, y créeme que tendría muchas probabilidades de prosperar esa denuncia. Pero estamos viviendo puros tacos de lengua, querido Pepe. Y yo lamento que muchos periodistas respetados por mí, porque son respetables, como el queridísimo y muy inteligente Leo Zuckerman, como te acaba de decir, se hayan ido con la finta de esta patraña. Una patraña que apesta más que el muladar, el basurero de Cocula, Pepe. Es una barbaridad. Por eso en mi texto de hoy publiqué que con lo corroborado ya por el New York Times, y perdón por jalar la cobija, que yo lo dije hace 2 semanas en mi texto, la detestada, abominable, comillas, verdad histórica de Murillo Karam queda vivita, coleando y rechinando de limpia frente a la sarta de pendejadas que ha cometido este gobierno por sectario, por querer enfocar una investigación criminal para complacer a los vividores del dolor ajeno que explotan la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa. Y peor, con esos pantallazos que Encinas dice de 150 y tantos o algo así, que imagínate, la tercera parte no tiene, dice el subsecretario, no tienen solidez. La tercera parte, Pepe, la tercera parte. Con pantallazos como esos, empinaron al ejército. El gobierno de la Cuarta Transformación, mientras halaga al ejército, poniéndolo a hacer negocios de particulares que lo colocan en una ruta muy riesgosa de corrupción en el ejército mexicano, por ahí lo apapacha, y desde el mismo gobierno, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión de esta Verdad, que en realidad nos aleja cada vez más de la verdad, y de la Fiscalía, que manejó un achichincle del grupo interdisciplinario de expertos independientes que empinaron la cosa hacia el ejército para justificar la babosada de que fue un crimen de Estado, el mismo gobierno de la Cuarta Transformación le ha dado un chingadazo al ejército del que tengo toda la certidumbre de la indignación que ha causado en esa institución que goza de ser la mejor apreciada por la sociedad mexicana en el sector público y, por cierto, la de carácter civil mejor valorada es el Instituto Nacional Electoral, que este mismo gobierno se quiere chingar, Pepe. Y ya por último, para no buscar tonterías, debieran atender la recomendación
de la investigación tan exhaustiva que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y fíjate la perversidad que ha habido detrás de toda esta maniobra sectaria del gobierno mexicano. ¿Por qué no ha enviado al laboratorio austriaco de Innsbruck los 114 restos que recomendó la comisión antes de que la chatarrizara la activista Rosario Piedra Ibarra? La recomendación que hizo para ver a quiénes pertenecen esos restos, hallados, por cierto, por el perseguido Tomás Herón. Aquí hay muchas marranadas y con base en materiales absolutamente endebles, han tenido en la cárcel al exprocurador Murillo, a 4 militares, y persiguen a Tomás Herón, gracias a quien se conoce la identidad de 2 de los 3 normalistas asesinados por el grupo de la delincuencia organizada que se llama Guerreros Unidos, con las policías de Cocula, de Iguala y de Huitzuco como sus testaferros que levantaron a los muchachos. Lo demás es hacerle al pendejo, Pepe. Que ya no le hagan. Ya están grandecitos. Gracias, Carlos Marín, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Y aguas con las fintas. Abrazo. Abrazo igualmente, Carlos Marín. Los demonios andan sueltos. Una pausa breve, volvemos.